¿Te has detenido a pensar que la diferencia entre recordar el rostro de tus hijos dentro de 20 años o ir perdiendo poco a poco la memoria podría depender de algo tan sencillo como una fruta? Puede sonar exagerado, pero no lo es. Estudios de larga duración han mostrado que 6 frutas muy comunes, esas que encuentras en cualquier mercado, se asocian con una reducción del riesgo de Alzheimer de hasta alrededor del 70%. Imagina lo que significa tener muchas menos posibilidades de olvidar quién eres, de olvidar a los tuyos, de perder tu independencia. Lo sorprendente es que esta evidencia lleva años publicándose y, aún así, casi nadie lo comenta en el día a día. Se habla de pastillas, tratamientos costosos y proyectos futuristas, pero no de lo cercano, de lo cotidiano, de lo accesible. Imagina dos caminos. En el primero, llegas a los 80 con una mente despierta, disfrutas de tus recuerdos, conversas con tus nietos, lees tus libros favoritos y cada día notas que tu cerebro sigue vivo. En el segundo, cada año se te escapa una parte de ti. Primero, dónde dejaste las llaves. Luego, las caras. Después, los nombres. Hasta que un día dudas de quién eres. La diferencia entre esos dos caminos puede estar en lo que eliges comer a diario. Lo sé, parece demasiado simple. Yo también dudé al principio y pensé que solo los fármacos podían marcar la diferencia, hasta que revisé los estudios que muestran este poder silencioso de la fruta y entendí que no podía quedármelo para mí. Hoy quiero contarte cuáles son esas 6 frutas guardianes contra el Alzheimer, por qué son tan potentes, cómo tomarlas y, sobre todo, cómo integrarlas sin complicaciones en tu rutina. No hablamos de milagros ni soluciones mágicas, sino de pequeñas decisiones constantes que levantan una muralla de protección. Están al alcance de cualquiera, sin importar la edad, el bolsillo o la historia médica. Quiero que sientas conmigo la fuerza de lo que estás a punto de descubrir, porque no es teoría lejana, es ciencia aplicada a tu mesa. Lo que comes puede inclinar el destino de tu memoria. Este contenido tiene fines informativos generales. No constituye un consejo de salud personalizado. Si tienes alguna condición específica, consulta a un profesional. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte puede marcar un antes y un después en tu vida. Hace unos años, viví un momento que cambió por completo mi manera de entender la salud del cerebro. Estaba en una conferencia rodeada de médicos y especialistas, con gráficas y cifras que parecían solo números, hasta que apareció un dato que me dejó helada. Más de 50,000 personas habían sido seguidas durante 20 años, y quienes consumían de forma habitual 6 frutas concretas tenían un 73% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. Ese 73% se grabó en mi memoria. No era un simple número, era una reducción mayor que la que ofrecen muchos medicamentos recetados cada día. Lo doloroso fue darme cuenta de que nunca había valorado de verdad lo que una fruta podía aportar. Al volver a casa, esa cifra no me dejaba en paz. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo es posible que algo tan poderoso no esté al alcance de todos? ¿Por qué tantas familias conviven con el miedo a perder la memoria cuando en la frutería de la esquina tienen un aliado silencioso? Esa pregunta me empujó a actuar. Pasé meses revisando estudios, leyendo publicaciones científicas, buscando pruebas, y cuanto más investigaba, más claro lo veía. La ciencia estaba ahí, con evidencias sólidas, y aún así, millones de personas seguían en la oscuridad. Sentí esperanza porque por fin había algo concreto y accesible que cualquiera podía hacer para protegerse. Pero también frustración, porque esa información no llegaba a quienes más la necesitaban: personas mayores, familias cuidando de sus padres o abuelos, hombres y mujeres con miedo a perderse a sí mismos. Y entonces lo entendí. El Alzheimer no aparece de un día para otro. Se gesta en silencio durante décadas mientras seguimos con nuestra vida. Y precisamente por eso tenemos tiempo para actuar. No con milagros, sino con pequeños hábitos repetidos cada día. Desde entonces tomé una decisión: compartir esta verdad con un lenguaje claro y cercano para que cualquiera pueda comprenderla. Porque si supieras que un gesto tan simple como comer una fruta puede inclinar la balanza de tu futuro, no lo dejarías pasar. Quédate con esta idea. La fruta no es solo un postre ni un capricho. Es una herramienta, una medicina natural que la ciencia ha confirmado. No sustituye a médicos ni tratamientos,
pero sí puede convertirse en una de las mejores estrategias para cuidar tu mente cada día. Por eso estoy aquí para contarte cuáles son esas 6 frutas, cómo actúan en tu cerebro, de qué manera consumirlas para aprovechar todo su potencial y cómo integrarlas en tu vida sin complicaciones. Lo que vas a descubrir no es solo salud, también es esperanza. Nunca es tarde para empezar a cuidar de tu memoria. Nunca es tarde para plantar semillas que mañana se transformen en recuerdos vivos. El Alzheimer no aparece de golpe. Se gesta en silencio durante años, incluso décadas, y cuando se manifiesta ya suele haber dejado huella. Por eso quiero explicártelo paso a paso con imágenes sencillas que te ayuden a visualizarlo conmigo. El primer mecanismo es la acumulación de proteínas llamadas beta-amiloides. Imagina que tus neuronas son casas en un barrio. Al principio todo está limpio y ordenado, pero poco a poco la basura se acumula, bloquea las calles y la comunicación se interrumpe. El segundo mecanismo son los ovillos de proteína tau. Aquí el problema está dentro de las casas. Los cables se enredan, se hacen nudos y las neuronas se asfixian, como si la electricidad quedara atrapada en un amasijo de cables rotos. El tercero es la inflamación crónica. En teoría, las microglías deberían ser como bomberos que apagan pequeños fuegos, pero en el Alzheimer actúan al revés. Se descontrolan y acaban incendiando el bosque entero. El cuarto mecanismo es el estrés oxidativo. Tal vez hayas oído hablar de los radicales libres. Son como chispas que saltan dentro del cuerpo y en el cerebro. Provocan incendios invisibles que dañan neuronas y conexiones hasta apagar la claridad mental. El quinto mecanismo es el daño vascular. El cerebro necesita gran parte del oxígeno y de la energía del cuerpo, pero cuando las arterias se estrechan o deterioran, el combustible no llega y las neuronas se apagan como una ciudad aislada por carreteras en ruinas. Lo preocupante es que estos 5 procesos se alimentan entre sí. La basura de la amiloide aumenta la inflamación. La inflamación produce más radicales libres. La oxidación daña los vasos sanguíneos y estos a su vez empeoran todavía más la nutrición cerebral. Es un círculo vicioso, un dominó que cae pieza tras pieza. Pero entender cómo ocurre también significa que sabemos cómo actuar. Ahí entran las frutas de las que voy a hablarte. Cada una trabaja en un frente distinto. Algunas ayudan a limpiar la basura, otras reducen la inflamación, otras refuerzan las arterias, otras regeneran conexiones y otras favorecen el sueño profundo, ese momento en el que el cerebro se limpia. No hablamos de magia, hablamos de ciencia y de cómo la naturaleza nos ofrece, en forma de fruta, lo que necesitamos para defendernos. Imagina tu cerebro como una ciudad. Con el tiempo aparecen grietas, basura en las calles, humo en los tejados. Ahora imagina que cada fruta que comes es un equipo especializado. Unos recogen la basura, otros apagan incendios, otros reparan carreteras, otros tienden puentes y otros hacen la limpieza nocturna cuando todo duerme. Eso es lo que vas a descubrir conmigo. 6 frutas que trabajan en silencio, refuerzan tu mente y pueden cambiar el rumbo de tu futuro. Y ahora que ya entiendes cómo el Alzheimer destruye poco a poco el cerebro, ha llegado el momento de conocer a la primera de estas frutas extraordinarias, los arándanos. Los arándanos son pequeñas esferas azules que muchas veces vemos en la frutería, sin darles importancia, pero esconden un poder extraordinario. Contienen moléculas llamadas antocianinas, compuestos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, la muralla que protege al cerebro de toxinas y que apenas deja pasar nutrientes. Una vez dentro, se concentran en el hipocampo, la zona donde nacen los recuerdos y que el Alzheimer ataca en sus primeras fases. Los arándanos ayudan a mantener la claridad de la memoria, y la ciencia lo confirma. En la Universidad de Cincinnati se estudió a mayores con problemas leves de memoria, que durante 12 semanas tomaron jugo de arándanos y mostraron mejoras en pruebas cognitivas y en imágenes cerebrales, con menos acumulación de proteína amiloide. Durante 20 años se siguió a más de 16,000 mujeres, y quienes consumían arándanos al menos una vez por semana retrasaban en 2 años y medio el declive cognitivo. Los arándanos también favorecen la neuroplasticidad, activando la producción de BDNF, una proteína que funciona como fertilizante para las neuronas. La cantidad ideal son unos 150 gramos al día, el equivalente a una taza. Si no encuentras frescos,
Los congelados mantienen casi intactos sus beneficios. Evita los que llevan azúcar añadido, ya que anula gran parte de sus efectos. Puedes comerlos solos con yogur o avena. Lo importante es la constancia. La segunda fruta son las uvas rojas. Quizá las disfrutas en fin de año o las compras sin imaginar lo que esconden. Un compuesto llamado resveratrol. El cerebro necesita oxígeno y nutrientes que viajan por los vasos sanguíneos. Si estas carreteras se dañan o estrechan, la ciudad se apaga poco a poco. El resveratrol activa enzimas que mantienen las arterias flexibles, abre nuevos carriles y estimula a las neuronas a fabricar nuevas mitocondrias. Estudios muestran que personas con Alzheimer leve que consumieron resveratrol durante un año vieron un avance más lento de la enfermedad y fortalecimiento de la barrera hematoencefálica. La cantidad ideal son 150 gramos al día, con piel y, si es posible, con semillas para aprovechar proantocianidinas. La tercera fruta es la manzana, especialmente su piel, rica en quercetina. Este flavonoide atraviesa la barrera hematoencefálica y reduce la inflamación, ayudando a que las microglías funcionen correctamente. Estudios demuestran que quienes consumen manzanas frecuentemente tienen menor riesgo de demencia, mejor memoria espacial, velocidad de procesamiento y aprendizaje. Se recomienda comerla con piel, fresca y de preferencia roja. Una manzana mediana al día. La cuarta fruta es la naranja. Su secreto no está solo en la vitamina C, sino en la esperidina, concentrada en la parte blanca. Este compuesto refuerza la integridad de las neuronas, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y protege la acetilcolina, neurotransmisor clave para la memoria. Una naranja al día, entera y con pulpa, es suficiente para obtener sus beneficios. La quinta fruta son las fresas. Contienen fisetina, un compuesto que atraviesa la barrera hematoencefálica, estimula la producción de proteínas que mantienen y crean sinapsis y favorece la neurogénesis. También mejora la función mitocondrial. La cantidad ideal son 150 gramos diarios, preferiblemente frescas o congeladas, consumidas por la mañana para aprovechar la neuroplasticidad. La sexta y última fruta son las cerezas ácidas. Son fuente natural de melatonina, hormona que regula el sueño profundo, y contienen antocianinas y flavonoides que potencian su efecto. Un sueño reparador permite al cerebro limpiar proteínas tóxicas y reparar conexiones. Lo ideal es consumir una taza de cerezas ácidas frescas al día o un cuarto de vaso de jugo concentrado sin azúcar añadido, aproximadamente 2 horas antes de dormir. Hoy hemos recorrido 6 frutas extraordinarias: arándanos, uvas rojas, manzana, naranja, fresa y cereza ácida. Cada una protege el cerebro desde un ángulo distinto. Algunas limpian, otras refuerzan, otras reconstruyen y otras protegen mientras dormimos. No hablamos de soluciones mágicas, sino de hábitos sencillos que, repetidos cada día, levantan un muro contra el Alzheimer y dan más años de lucidez y autonomía. Recuerda que lo que pones en tu mesa puede cambiar el rumbo de tu memoria, y nunca es tarde para empezar a cuidarla. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con tu familia y amigos, porque cada consejo que llega a más personas es una semilla de esperanza que puede transformar vidas.